Gracias, presidente, y gracias, señor Barquín, por su comparecencia. Bien, nosotros tenemos una serie de inquietudes en relación a este proyecto de ley, entonces quería irlas compartiendo, consultando con los expertos que comparezcan esta tarde. Y una de esas inquietudes tiene que ver con la dispersión caleidoscópica de la regulación sobre residuos relacionada con nuestro sistema autonómico. Es decir, nos preocupa que la aplicación de esta ley vaya a redundar en un ahondamiento del fraccionamiento de la unidad de mercado que ya se está produciendo, bueno, que viene produciendo desde décadas, a consecuencia del sistema autonómico, ¿no? En este caso, mediante la creación de una nueva burocracia de residuos que además estará multiplicada por 17 y que tendrá pues, modalidades variables en función de la comunidad autónoma de la que hablemos. Por poner solo un ejemplo, a tenor de los artículos 4.2 y 5.3 del proyecto de ley, parece que la definición del concepto de residuo y de subproducto puede quedar al albur de las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que el concepto de residuo varíe según la comunidad. Esto crearía un caos normativo y, sobre todo, una dificultad de adaptación a las empresas que puede resultar muy perjudicial. O el impuesto de depósito de residuos al que usted se ha referido. El artículo 95 le confía la gestión del impuesto a las comunidades autónomas. Entonces, aquí, de nuevo, esto puede dar lugar a diferencias en la normativa de aplicación que resulten desconcertantes para las empresas y multiplicadoras del fraccionamiento de la unidad de mercado, que es un asunto que, como he sabido, nos preocupa mucho como partido. Bueno, pues quería saber su opinión sobre esto. Gracias. Bueno, como habrá comprobado señor García de Quevedo, los representantes de los partidos de extrema izquierda realmente no le han preguntado nada, sino que le han atacado. Por tanto, nosotros vamos a defender o vamos a manifestar nuestra simpatía, nuestra comprensión por las consideraciones que ustedes han hecho. Ya sabemos que la izquierda le encanta atacar a los que crean riqueza y parecen considerar que la riqueza crece sola en los árboles. El plástico, esta ley se caracteriza por una especie de cruzada antiplástico. Debemos decir que el plástico tiene una mala fama en gran parte injustificada. Es decir, el plástico ha jugado un papel fundamental en el bienestar de que disfrutamos hoy día en el mundo desarrollado. Tiene mala reputación quizás por su carácter artificial, por el hecho de ser un derivado del petróleo. Hay un paralelismo con la buena fama que tienen, por ejemplo, las energías renovables, como la solar o el viento, ¿no? La eólica está relacionada con su carácter de fuerzas naturales, entonces la gente irracionalmente piensa que lo natural tiene que ser lo bueno, en fin. En realidad, el plástico, que es un artificio, permitió salvar importantes porciones de naturaleza. Es decir, muchos objetos que desde hace unas décadas se fabrican en plástico, antes se fabricaban con materiales naturales, como por ejemplo marfil, como por ejemplo hueso, como por ejemplo pieles de animales, como por ejemplo barbas de ballena. Es decir, la invención del plástico, paradójicamente, puede haber salvado especies como tortugas, porque se utilizaba también el caparazón de tortuga, los elefantes, el marfil, etc. Es cierto que hay un problema grave de contaminación de los océanos por plástico, pero Europa no es responsable de ese problema global de contaminación por plástico. En Europa el plástico se recicla un 42%, según las cifras que yo he podido acceder, y se incinera o se deposita de manera segura en vertederos en un 58%. Hubo un estudio en el año 2007 del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Leipzig y llegó a la conclusión de que el 90% de los plásticos que ensucian los océanos proceden de solo 10 ríos y todos ellos se encuentran en Asia o África. El río Yangtze, el Níger, el Amarillo, el Ganges, el Nilo, etc. Por poner una comparación, el río Yangtze, chino, vierte al océano cada año 1,5 millones de toneladas de plástico. El Támesis, en cambio, solo 18 toneladas de plástico, mil veces menos. Es algo parecido a lo que ocurre con las emisiones de CO2, ¿no? Que Europa ya solo es responsable, la Unión Europea, solo es responsable de menos de un 7%
de las emisiones mundiales de CO2. Y, sin embargo, somos nosotros los que nos vamos a aplicar unas reducciones drásticas de los combustibles fósiles, prohibición a término de los combustibles fósiles para aminorar unas emisiones de CO2 de las que en realidad somos muy poco responsables a nivel mundial. Nuestra incidencia en el total mundial es muy pequeña. Bueno, pues algo parecido cabría decir en relación con esto de los plásticos. O sea, que nos parece que efectivamente estos objetivos de reducción de plástico de un solo uso, un 50% para 2025, un 70% para 2030, pues son poco realistas y seguramente lesivos para un sector que no olvidemos que da empleo a unas 90.000 personas y me refiero a la producción de plástico y 3.000 empresas españoles, ¿no? 3.000 empresas españolas. Bueno, pues como ellos no han preguntado si no he opinado, yo he preferido opinar también. Gracias. Señor Rossetti Sala. Y a nosotros la idea en principio no nos parece mal. Además, los que tenemos cierta edad nos recuerda nuestra infancia, ¿no? Cuando nuestra madre nos decía, niño, ve a llevar los cascos a la tienda. Lo que pasa es que parece tan de sentido común, efectivamente, que como ha dicho antes algún portavoz, debe haber alguna pega por algún sitio. Entonces yo le preguntaría por qué se abandonó ese sistema en su momento y qué costes adicionales podría implicar para las empresas, costes que sabemos finalmente siempre terminan repercutidos en el consumidor, en la cesta de la compra. Y entiendo que esto afecta solo a vidrios, a lo que es vidrio, y no a los plásticos, ¿no? Bueno, ya me lo aclarará si el plástico también es reutilizable, también a plástico. Y la idea es reutilizar, no reciclar. Las dos. Bueno, pues si me puede ampliar su visión sobre esto, gracias. Ya, bueno, en una intervención anterior dije que el plástico quizá está siendo objeto de una demonización injusta. El plástico, teóricamente en Europa, está correctamente gestionado en el sentido de que Europa no arroja plástico a los océanos, un 42% se recicla, el 58% restante se incinera o se guarda en vertederos. Los vertidos que pueda haber todavía, efectivamente, se deben a conducta incívica de algunos ciudadanos, de ahí la importancia del factor educativo y de una correcta educación ambiental. Y no tengo noticia de que se esté, o en todo caso, si se está haciendo, no ha dado resultado, ¿no? Concienciando a los niños, a los jóvenes, de que no deben tirar las botellas en cualquier sitio. Mencioné antes una investigación del Instituto de Investigación Ambiental de Leipzig-Helmholtz, según el cual pues, el 90% del plástico que hay en los océanos procede de ríos asiáticos y africanos. Aún así, ¿le parece, a la vista de estos datos, que es realista o necesario plantearse un objetivo de reducción de consumo de plástico de un solo uso del 50% para 2025, 70% 2030, como los que plantea esta ley? Sobre todo teniendo en cuenta que las alternativas al plástico no están claras y que a veces tienen costes ambientales inesperados. Quiero decir, el vidrio, por ejemplo, se puede pensar en el vidrio como una alternativa al plástico, pero, por ejemplo, la producción de una botella de vidrio pues implica un consumo de energía entre un 170 y un 250% más alto que el de una botella de plástico, ¿no? Con lo que esto implica de coste económico y de repercusión ambiental en forma de emisiones, etcétera, el consumo energético correspondiente. Entonces, bueno, ¿cuál es su opinión sobre estas cuestiones? Y también debo confesarle que me ha desconcertado que usted insista en que su proyecto de plásticos, etcétera, tiene perspectiva de género. O sea, no entiendo de qué forma la perspectiva de género juegue en todo esto, ¿no? Y me parece pues como una obsesión ideológica de meterlo, ser el perejil de todas las salsas. Gracias. Vamos a ver, explicó, después de haberse referido en varias ocasiones a la colmatación de los vertederos y a que no pueden crecer indefinidamente, etcétera. También comentó que no somos capaces de eliminar los residuos y cuando se habla de eliminación de residuos se utiliza incorrectamente
el término eliminación. Sin embargo, la fórmula de gestión de residuos, que a mi entender se aproxima más a la eliminación, sería la incineración. Y es algo que nos preocupa a nosotros y, de hecho, es una de nuestras reservas frente a este proyecto de ley, que no se contemple la incineración o solo se contemple en último lugar y con costes inasumibles, ¿no? Sin embargo, en muchos países europeos es la vía preferida para la gestión de los recursos. Por ejemplo, en Finlandia se incinera de los residuos, quería decir. Se incinera nada menos que el 56% de los residuos, en Suecia más del 50%, en Holanda el 40% y el promedio en la Unión Europea es el 27%. Sin embargo, nosotros estamos solo en el 11%. Entonces, bueno, era una cuestión que quería plantear a alguno de los expertos que han comparecido hoy, y solo queda usted y quería saber su opinión sobre esto. Gracias.